Bueno, un buen estímulo para el ejercicio, ¿eh? Bueno, ya tenemos acá a la doctora Ofrenda. Buenas tardes, Hola, doctora, ¿cómo está? ¿cómo les va? Hola. A ver, qué lindos están todos. Precioso. ¿Cómo estamos? Bien. Bien. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo les va? Cuéntenme cómo están. ¿Cómo están? Con el Muchas día caras lindo conocidas. estamos todos lindos. Sí, ¿hay gente nueva, Ana María? Gabriela, Gabriela, Tito. ¿Dónde está Gabriela? Hola, Ebeti. Hola, Pichona. Hola, soy nueva. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estás? Bien, ¿y Ofrenda, tú? ¿qué tal? ¿Estás en Montevideo? En Montevideo. En Sí. Montevideo, muy bien, muy bien. Bueno, ¿todos bien entonces? Sí. Bien, y con ganas de escucharla, como siempre. Ay, yo no sé, porque veo que han tenido una tarde con tantas actividades que no sé cómo estamos hoy. No, pero fue Han tenido teoría. una tarde con muchas actividades. No, realmente fueron actividades que ayudaron mucho si le incorporamos todos los consejos. Bueno, sin duda, sí. la Sí. motivación es muy importante y el que, o sea, todos los médicos nos dicen de la actividad física, pero que un joven nos venga a expresar todo lo que nos dijo este licenciado, la verdad que es muy lindo. O sea que si no nos motivamos es porque somos perezosos. Claro. Yo siguiendo un poquito la charla anterior y no tiene nada que ver con lo que pensaba comentarles hoy, ¿se acuerdan que en una de las charlas que tuvimos, además de los beneficios y cómo actúa en nuestro organismo positivamente el ejercicio, con la parte nutricional, la fuerza, la parte osteoarticular, habíamos hablado de la relación y que hay estudios cuantitativos de la relación entre el ejercicio físico y la prevención del deterioro cognitivo, que es otro aspecto, ¿verdad? O sea, todo lo que vimos que el compañero anterior dijo en tu charla, sí, totalmente de acuerdo, adaptado a la edad y a nuestra condición física, pero además del beneficio estrictamente físico, eso actúa de manera positiva en la parte de atención, deterioro cognitivo, y se ha visto realmente que las personas que tienen un entrenamiento, como lo habíamos hablado en charlas anteriores, realmente disminuyen las posibilidades de deterioro cognitivo, además de actuar muy positivamente en la parte de ánimo, ¿no? Simplemente para complementar lo que fue la charla anterior, que fue obviamente como correspondía, muy orientada a la parte física, pero el resto de los beneficios no hay que olvidarlo porque también son ciertos, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Están muy cansados hoy? No. ¿No? ¿No están cansados? Bueno, yo pensaba hablar algunas consideraciones, obviamente, sobre la enfermedad de Parkinson y después dejar unos minutos, obviamente, libre para hacer preguntas. Si ustedes quieren hacerlo al revés, me dicen, no hay ningún inconveniente. Perfecto. ¿Dejamos los minutos finales para preguntas o quieren seguir? ¿Sí? ¿Está Me bien? parece bárbaro. Yo simplemente para no interrumpirte después les quiero avisar de que por ahí 5:45 me estaré retirando, pero desde ya muy agradecida, Brenda, por tu presencia. No, por favor. Bueno, gente, nuestro tema obviamente es enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Y yo creo que cuando uno padece una enfermedad, de ahí el tema pacientes, cuanto más conozca de la misma, más se puede ayudar. Entonces, a mí me pareció que podíamos organizar un poquito esta conversación en seguir explicando o seguir aclarando de qué es el trastorno neurofisiológico que define la enfermedad de Parkinson, cómo se llega a este trastorno, por qué
y cuándo se produce. O sea, el qué, el cómo, el por qué y el cuándo de la enfermedad de Parkinson. ¿Me parece bien? Porque así tenemos una idea y hacemos una puesta al día de lo que conocemos de la enfermedad, por qué nos pasan determinadas cosas que a veces no explicamos mucho, por qué a veces la medicación tiene un efecto diferente en un paciente que en otro, y ya lo explicamos que cada paciente con enfermedad de Parkinson es el paciente, es la persona, y si bien tenemos estándares, cada tratamiento tiene que ser personalizado, ¿verdad? Bueno, vamos a recordar ¿cuál es el cambio neurofisiológico que lleva a producir los movimientos anormales de la enfermedad de Parkinson? Sin duda que es una de las cosas más conocidas, más sabidas, que es el déficit de dopamina, ¿verdad? El déficit de dopamina es el principal, pero recordemos, y esto va a servir para comprender muchas cosas, que no es lo único. Si bien el déficit de dopamina es el neurotransmisor en déficit fundamental de la enfermedad de Parkinson, tenemos otros neurotransmisores como son la serotonina, noradrenalina, acetilcolina, que están alterados en la enfermedad de Parkinson. Por eso a veces el tratamiento que sustituye a la dopamina no nos soluciona el resto de los síntomas, si bien el déficit de dopamina es lo fundamental, lo tradicional, lo principal en la enfermedad de Parkinson y es el principal trastorno neurofisiológico de la enfermedad de Parkinson. ¿Cómo se llega al déficit de dopamina? Al déficit de dopamina se llega, como todos conocemos, pero lo refrescamos, por una degeneración. Ustedes saben que la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad en frecuencia neurodegenerativa. O sea, es una muerte celular, una disminución de neuronas, ahora vamos a ver de dónde, que hacen que la dopamina y el resto de sustancias neurotransmisoras no se produzca lo suficiente, en más o en menos, estén inhibidas o no, y ahí provocar los síntomas de la enfermedad. A este cuadro de déficit de dopamina se llega porque donde se provoca la dopamina, que es la sustancia negra, pars compacta, hay un déficit, hay una deplexión. Pero no solo en la sustancia negra, sino que otro de los núcleos gangliobasales, ustedes saben que la sustancia negra forma parte de un grupo de neuronas a nivel de nuestro cerebro que se llaman estructuras gangliobasales, que son varias, de las cuales la sustancia negra es una, el cuerpo estriado es otro, el globo pálido interno y externo son otras, y realmente es muy compleja y hasta ahora no aclarada totalmente la conexión entre este grupo gangliobasal y el resto del cerebro. Es más, los neurotransmisores, en parte, en algunas, por ejemplo, la sustancia negra, actúan de determinada manera y la dopamina en otra parte de estos ganglios basales actúa de otra. Esto quiere decir que un neurotransmisor que en un lugar puede ser estimulante de alguna función, en otros sectores inhibidor. Y de ahí la complejidad, tanto anatómica como de las redes de conexión de este sistema. Por lo tanto, al estar en menos la producción de dopamina de la sustancia negra, se genera toda una alteración neurofisiológica que si bien nace a nivel gangliobasal, no es única. Ustedes saben que tenemos manifestaciones en todo el resto del cerebro de estas alteraciones. Por ejemplo, ¿cómo explicaríamos la falta de olfato? Que a veces puede ser uno de los síntomas iniciales en la enfermedad y está
no integra nada del bulbo olfatorio, integra lo que es ganglios basales, pero sin embargo, como es una enfermedad neurodegenerativa, hay otras partes del cerebro que están incriminadas en la enfermedad, y no solo a nivel ganglio basal, si bien es la más importante, la más conocida. Pero esto simplemente sirve para explicar la complejidad de la enfermedad. Ustedes saben que llevamos más de 200 años de descrita la enfermedad, y hasta el día de hoy, y por suerte, se sigue investigando porque hay cosas que realmente no están aclaradas de por qué funcionan de otra manera. Y en los últimos años ha servido mucho en aclarar la neurofisiología, los procedimientos de neurocirugía funcional que se han usado, ¿verdad? Que si bien estimulamos un sector, nos sirve para mejorar el temblor. Si creamos una lesión en uno, mejora la parte motora. O sea que es bastante complejo dilucidar la función gangliobasal. Entonces, tenemos el déficit de dopamina, sabemos que se provoca fundamentalmente por la depleción de dopamina de la sustancia negra paracompacta, pero no es ni el único neurotransmisor ni el único ganglio basal incriminado en la enfermedad de Parkinson. ¿Y por qué se provoca esto? ¿Qué es lo que pasa para que esta parte del cerebro empiece, digamos, a funcionar mal, funcionar en menos? ¿Cómo se llega a esto? Y acá entramos en el porqué, y sin duda tendremos que hablar de la etiología de la enfermedad, ¿verdad? La etiología de la enfermedad es otras cosas que hasta el día de hoy se plantea, pero hoy día sabemos que sin duda lo que provoca esta situación anterior de depleción de dopamina no es un único factor, sino que normalmente tienen que coexistir, coincidir varios factores para que se llegue a esta depleción o a esta lesión. Ustedes saben que se habla de la multicausalidad de la enfermedad. Entonces, se habla por un lado de los factores, de las causas genéticas. Por otro lado, de los factores tóxico-ambientales y de los politraumatológicos, de los traumatismos, ¿verdad? Ninguna de estas por sí sola está comprobado que de por sí pueda causar la enfermedad. Sí puede ser factor predominante, pero no el único. Por ejemplo, con respecto a la parte genética, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que nosotros queremos saber si tenemos posibilidades de tener una enfermedad de Parkinson, o si tenemos signos confusos, nos hacemos un estudio cromosómico a ver si tenemos posibilidad de tener la enfermedad. Ese estudio nos puede mostrar que sí, que nosotros tenemos uno de los genes que puede ser capaz de provocar la enfermedad. Pero esto no quiere decir que nosotros vayamos a tener la enfermedad clínica. O sea, que es un solo factor. Nosotros podemos tener el gen que puede estar incriminado en determinada enfermedad, pero no la podemos tener clínicamente, o no podemos tener manifestaciones clínicas. O sea, que no alcanza tener solo la manifestación genética para decir que sí, que tenemos enfermedad de Parkinson. Normalmente coinciden otros factores, como son factores tóxicos, los factores de la ruralidad, por ejemplo, los tóxicos ambientales, factores tóxicos para todo el organismo, y a veces la politraumatología, ¿no? Microtraumas del cerebro implican que pueda provocar lesión a este nivel, y el déficit de dopamina. ¿Y qué es lo que se provoca? ¿Qué es lo que está provocando todo esto? Qué bueno. Una proteína normal en nuestro cerebro, que es la alfa-sinucleína. ¿Me querés preguntar algo? ¿Le quieres preguntar algo? ¿No? La alfa-sinucleína es una de las proteínas que está incriminada en la lesión gangliobasal. Esta proteína es normal en el cerebro, es normal en los ganglios basales, pero una vez que actúan estos factores
que recién mencionábamos, ¿qué pasa? Esta proteína se altera, se aglomera, provoca neurofibrillas en acúmulos que se llaman los cuerpos de Lewy. Estos cuerpos de Lewy son acúmulos de la alfa-sinucleína que normalmente existe en el cerebro, pero agregada de esta manera, combinada de esta manera en estos cuerpos indisolubles, es tóxica para determinadas células de nuestro cerebro y hace que las células empiecen a funcionar mal, la cascada oxidativa que lleva a la depoblación neuronal, a que la célula lleve a la larga a una muerte celular y deje de producir dopamina. Estos cuerpos de Lewy son acúmulos anormales de neurofibrillas de esta proteína que es la alfa-sinucleína. Estos cuerpos de Lewy están presentes en la enfermedad de Parkinson, pero no patognomónico. En algunas otras enfermedades degenerativas también puede haber cuerpos de Lewy que son determinantes de una degradación de esta proteína nada más. Hay otras proteínas anormales también, pero la más importante, la más incriminada en este proceso degenerativo es la que integra los cuerpos de Lewy, que es la alfa-sinucleína. Entonces, repito, la multicausalidad, la suma de factores es lo que determina la enfermedad de Parkinson. Les repito, normalmente nunca es uno de los factores, sino la suma de los factores que conlleva a que las neuronas se deterioren y dejen de cumplir su función normal. Y lo otro que les quería comentar es cuando nosotros nos enteramos, empezamos a sospechar o nos hacen el diagnóstico de la enfermedad. Ya lo habíamos hablado también, pero hay que recordar que la enfermedad de Parkinson tiene una etapa, una ventana, antes de que aparezcan los síntomas clínicos. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Si nosotros disponemos en nuestros ganglios basales a nivel de la sustancia negra de un 100% de dopamina, que es lo normal, nosotros tenemos que perder el 50% o más de esa dopamina para empezar a tener síntomas de la enfermedad. O sea que tenemos toda esa etapa que puede durar años previa a la aparición de los síntomas, en que la enfermedad ya comenzó, pero que nuestro organismo de alguna manera lo equilibra y hace que no tengamos síntomas. Por lo tanto, cuando nosotros comenzamos con los síntomas de la enfermedad, ya el proceso neurodegenerativo empezó en nuestro organismo mucho tiempo antes. ¿Cuánto? Bueno, imposible definirlo, pero se habla de años, ¿verdad? Entonces, hoy día, en la parte de tratamiento, se insiste en esta ventana terapéutica porque cuanto más precoz sea el diagnóstico, mejor vamos a poder afrontar los síntomas que vienen y enfocar el tratamiento. Pero, repetimos, recuerden que esta es una enfermedad neurodegenerativa que tiene una etapa previa que podemos llamar no visible, porque no la quiero llamar asintomática, la quiero llamar no visible, que es muy difícil de diagnosticar, porque a veces los síntomas son varios, por ejemplo, trastornos en la esfera del ánimo, trastornos neuropsiquiátricos, ansiedad, depresión, trastorno del sueño, trastorno del olfato, previo a la aparición de los síntomas motores clásicos que todos conocemos, ¿verdad? Y bueno, la progresión de la enfermedad siempre es lenta y progresiva. Y como ya lo sabemos también, es la segunda enfermedad neurodegenerativa en frecuencia después de la enfermedad de Alzheimer. Otro factor que como causante y como factor de riesgo para tener la enfermedad, siempre hay que recordar que es la edad, ¿verdad? A medida que avanzan los años, nuestro organismo naturalmente envejece, es una condición normal,
en algunos antes, en algunos después, y ahí interviene una condición genética y de factores ambientales, pero la edad es otro de los factores que tenemos que agregar para saber que es un factor de riesgo de contraer la enfermedad. O sea, en los adultos mayores, la edad es un factor determinante también de la enfermedad. O sea, es una enfermedad que tiene un qué, un cómo, un por qué y un cuándo, y a partir de todo esto se traza un tratamiento, una evolución, un pronóstico, y cada paciente va a necesitar su perspectiva, sus consejos, y recién acabamos de hablar lo que tiene que ver con la parte de la alimentación y ejercicio, que es parte fundamental para mantenernos sanos, para una vida sana y un cerebro saludable. Pero bueno, intervienen muchos otros factores que, como les decía, a más de 200 años de haber descrito la enfermedad, todavía hay cosas sin realmente aclarar, muy, no oscuras, pero que todavía no hemos podido aclarar. Y ese es uno de los motivos de que esta es una enfermedad siempre interesante, con cosas nuevas para aprender, para todos los días tener algo nuevo. Si bien es una enfermedad muy conocida, hay aspectos que siempre son de investigación, nuevo, y cosas que a veces decíamos hace 15, 20 años, hoy ya sabemos que no son así, por suerte, ¿verdad? Se puede seguir investigando y mejorando la calidad de vida de los pacientes, porque es la enfermedad, una de las enfermedades que altera más la calidad de vida de las personas, ¿verdad? Y todo esto tiene la finalidad de conocer de qué se trata para poder mejorar calidad de vida. Y bueno, los dejo para preguntas. Sí, Doctora, ¿puede ser? sí, Bueno, antes que nada, gracias por su aporte. ¿no? ¿Me escuchan? Perfecto, yo perfecto. Perfecto. Hola. ¿Se oye, Marcelo? Sí, se escucha Sí, muy bien. Espectacular. Bueno, le quería agradecer nuevamente a la doctora y preguntarle, en mi caso hace 10 años que convivo con la enfermedad y una Ay, de me las gustó ese primeras término, tomografías convivir. computadas Me que me gustó hicieron, ese término, convivir. y no tengo más remedio. Está perfecto, así debe ser. No hay que pelear contra la Eh, enfermedad, hay que convivir. no, sí. Es como una bigamia, mi señora y el Parkinson. No pregunto No, cuál prefiere, no pregunto cuál prefiere. anda mi señora acá en la vuelta, doctora, ¿no? Otro día Andan le ahí contesto. juntitas, andan ahí juntitas. No, con la primera tomografía que me hicieron, en la fase de diagnóstico me encontraron una hidrocefalia normotensiva. No sé si eso puede ser vinculante o no. Bueno, Después hidrocefalia hicieron una serie de normotensiva. seguimientos y un hallazgo me dijeron que era. ¿Un qué? Un hallazgo. Una ya. Así fue Bien, definida clínicamente. bueno, Yo síntomas de la hidrocefalia no tengo ninguno. exacto. Yo me voy a atrever a dar mi opinión y por qué usted está así tan bien como está ahora después de 10 años. Lo que hay que tener cuidado son con los términos que usamos cuando tenemos una imagen. Yo les voy a recordar que el diagnóstico de enfermedad de Parkinson sigue siendo clínico. Toda la paraclínica que tenemos, desde los estudios más sencillos como una tomografía, hasta un PET scan con TRODAT y la dopamina marcada, todos esos estudios más específicos, sirven solamente como para descartar otras cosas. Eso, perfecto. Entonces, la enfermedad de Parkinson no tiene un examen que me diga sí, es una enfermedad de Parkinson, sino que simplemente descarta otras cosas. En el caso suyo, o en el caso tuyo, yo me atrevo a decir que fue una hidrocefalia, sí, pero no la hidrocefalia normotensiva enfermedad, sino la hidrocefalia que se ve
por la edad al perder neuronas normalmente. Las neuronas normales van dejando líquido, van dejando espacio al líquido cefalorraquídeo y eso aumenta las cavidades del líquido cefalorraquídeo. Eso es una hidrocefalia, pero es una hidrocefalia por pérdida de neuronas, digamos, vinculada a la edad o a un envejecimiento del cerebro, no a una hidrocefalia normotensiva de enfermedad que necesita un tratamiento especial, que es un tratamiento seguramente puede llegar a ser quirúrgico. Entonces, eso que fue un hallazgo en su caso, sirve para explicar que hay alguna alteración de tipo que se han perdido neuronas. Ahí se verá el grado, se verá que no pienso que sea muy importante porque lo veo muy bien, pero sí, es una hidrocefalia que es sinónimo a la pérdida neuronal que se ve en los adultos mayores. Pero Bueno, independientemente del Parkinson, hay pacientes que tienen esa pérdida de neuronas y que tienen síntomas motores, pero no estrictamente de enfermedad de Parkinson, sino puede haber otros síntomas que se ven en la senilidad, pero que no determinan que sea una enfermedad de Parkinson. O sea que la hidrocefalia lo vamos a usar como, para entendernos, como sinónimo de lo que pasa en el cerebro cuando envejece, ¿sí? Digamos que es un proceso normal a medida que pasan los años. entonces no voy a tener que pensar tanto No va a para tener que que no se usar. me desgaste el cerebro. Exactamente. O al revés, usarlo mucho para evitar. El cerebro es uno de los órganos que cuanto más se usa, más se conserva, menos se desgasta. ¿Verdad? Sí, Hay que usar es mucho el verdad. cerebro, el ejercicio importa, la parte cognitiva importa, pero hay que usar mucho el cerebro para impedir el desgaste, a diferencia de las articulaciones y de otros sistemas. Es al revés. Gracias, doctora, Escucho muy preguntas. amable. Gracias por su respuesta. No, por favor. Muy clara. No Escucho tenés preguntas. audio, Betty. Perdón. Creo importante para los demás compañeros que a lo mejor no saben lo que es una hidrocefalia, que lo aclarara, porque Héctor está muy interiorizado, se ve que ha leído mucho, pero hay algunos que quizás no sepan de qué se trata la hidrocefalia. Bueno, como decíamos recién, en el cerebro existen células, neuronas, glías, que forman la masa celular del cerebro, y existe un sistema que se llama sistema ventricular, que tiene una disposición especial en el cerebro, desde la parte cerebral hasta la parte medular, por donde circula líquido cefalorraquídeo. El aumento de este espacio por donde circula el líquido cefalorraquídeo se le llama hidrocefalia, aumento de las cavidades por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Y era, como decíamos recién, ¿por qué puede aumentar este líquido cefalorraquídeo? Porque puede aumentar el espacio por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Bueno, normalmente en los adultos mayores es por eso, por pérdida, por envejecimiento celular cerebral. Es eso nada más. Aumento del líquido cefalorraquídeo. Proceso normal durante el envejecimiento. Gracias. Yo quería hacer una pregunta. ¿Sí? Sí, siempre los factores son la causa es multifactorial, Sí, o sea, multicausal. genética, factores tóxicos y de politraumatología. Microtraumatismos, traumatismos cerebrales repetidos. Siempre. Bueno, hay uno que puede, pero siempre es raro que sea un solo factor el que lo provoca. Sí. A veces coinciden los factores, ¿verdad? Por ejemplo, tengo una predisposición genética, pero además se me suma alguna otra cosa. O es muy fuerte el factor genético, como en los poquitos casos de Parkinson familiar. Por ejemplo, cuando tenemos familia de parkinsonianos, en ellos el factor genético es muy importante, tiene mucho peso. A veces es imposible despistar uno,
porque es complicado determinar la causa, pero normalmente es multicausal, sí. Sí, no, en mi caso es genético. Mi mamá tenía y un hermano de mi mamá también. Ahí está. Entonces, en tu caso es familiar y el factor genético tiene peso. Ahí va. Sí, lo Ahí que no me puse a investigar, no entiendo el factor tóxico por dónde podría venir. O sea, no. No, en tu caso, sin duda, el factor genético es el que predomina, ¿no? Capaz que no está el factor tóxico, capaz que sin duda es el que predomina. Perfecto. Bien. Hay otras cosas que también están determinadas genéticamente, y es que, por ejemplo, a los parkinsonianos, y esto está determinado genéticamente porque se sabe, a los parkinsonianos no les gusta fumar. El hecho de tomar, no, es un estudio hecho hace mucho tiempo, se ve que en relación a la población general, los parkinsonianos no son fumadores como el resto de la población. El porcentaje disminuye muchísimo. El hecho de el gusto por el té, café, mate, hace que el riesgo de Parkinson sea menor. El alcohol hace que el riesgo de Parkinson sea mayor. Son todos factores que también inciden cuando se estudian poblaciones. Cuando se estudian Mi mamá poblaciones, era fumadora, muy fumadora. ¿Muy fumadora? Sí, y yo fui fumadora social solo, muy poco fumadora. ¿Y tenía Parkinson o tenía otro tipo de temblor? Parkinson. Fue el diagnóstico que tuvo, sí. No sé. Y EPOC, tenía EPOC. Por lo respiratorio. Sí. Pero sí. realmente se ve así. Comparado con la población general, viste que siempre hay matices, ¿no? Pero comparado con la población general, los parkinsonianos no. En mi caso sí coincide eso porque yo fumé socialmente, nunca fui adicta al cigarro, nunca tuve adicción, fumé muy poco tiempo y poca cantidad. Ah, ahora no fumas. No, hace años. Pero años. nunca fui de necesidad de fumar, o sea, fumaba si quería y si no, no. Ahí está. Era un consumo social. Un consumo social, sí, perfectamente. No, pero en tu caso, sin duda, que el factor genético es el que está predominando. Solo una preguntita más, doctora. Me tienen que sacar una muela. ¿Puedo tomar yo tomo Lisebral y Menuix? No hay ningún problema. Está, bien, gracias. Ningún problema. Que es una operación común, ¿no? Con anestesia general, no. Local. Sí. No. Procedimiento local sin inconveniente. Porque mi doctor está certificado, no sé qué le pasa, no lo puedo ver hace tiempo. Bien. ¿Qué otros medicamentos tomas tú, además de los antiparkinsonianos? Tomo duloxetina, Domper. Sí. Y tomo la otra que consulté, ya consulté con mi neumóloga, sirolimus, rapamicina. Sí. ¿Y aspirina? No. Está, perfecto. Bueno, muy bien. Sí, muchas gracias. Desde el punto de vista nuestro no hay inconveniente. Bueno, muchas gracias. No hay inconveniente. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería hacer una pregunta, doctora. Hola, ¿cómo estás? Bien. Quería preguntarle si los factores de estrés inciden en el Parkinson, porque uno escucha por ahí cuando dicen, tenés Parkinson, ¿qué te pasó en tal año? O sea, no sé, ¿es realmente así o es una fantasía popular? Bueno, yo realmente como dicen en la tele cuando hacen entrevistas, te agradezco esta pregunta, porque es bastante clásico, e incluso en los protocolos de historia clínica que nosotros usamos, figuraba si existía algún desencadenante de la enfermedad. Y ustedes saben que sí, aunque no se sabe bien el motivo, se supone que es como todo tipo de estrés que puede desencadenar muchas cosas, así como puede desencadenar problemas cardíacos, capaz que acelera un proceso que ya estaba vigente. Pero nosotros hemos visto que muchas veces los signos motores del Parkinson se pueden generar después de grandes eventos o eventos traumáticos. Por ejemplo, grandes alegrías, grandes tristezas, los fallecimientos sin duda, o intervenciones quirúrgicas importantes.
accidentes graves. O sea que elementos traumáticos de cualquier tipo, ya sea negativos o positivos, se vio que pueden estar desencadenando algún síntoma de la enfermedad. De todas maneras, les recuerdo que la enfermedad siempre tiene una etapa, para llamarla de alguna manera, subclínica, ¿verdad? Una etapa donde el proceso ya había empezado, pero nosotros no lo nivelamos y nos mantenemos asintomáticos hasta determinado momento. Este momento es el que puede acelerarse, dispararse con estos eventos de alguna manera traumáticos, como cirugías o eventos de la vida, ¿verdad? Accidentes, fallecimientos o alegrías importantes, que puede ser eso. ¿A ti te pasó eso? Sí, o sea, evidentemente, como ustedes dicen, yo debería tener los síntomas de antes, pero bueno, a partir del Los momento de síntomas no, que... la No, predisposición, el la proceso. predisposición. ¿Qué fue lo que pasó? No, yo creo que lo viví, lo empecé a notar mucho más claro a partir de que la noche que me llamaron para decirme que papá había hecho una ACV. Y ahí Claro. fue a partir de ese momento, pero digo, a veces uno no sabe si eso es realmente así. A partir de ese momento que me di cuenta que un poquito me temblaba, me empezó a temblar la mano y bueno, lo llevé meses. Pero bueno, quería sacarme la duda de Sin si en duda que realidad sí. Sin duda. podía haberlo desencadenado. Es más, no se sorprendan si alguna vez en la consulta médica el colega le pregunta a partir de cuándo empezaron sus síntomas, ¿verdad? Porque eso estaba en los protocolos de historia clínica y es muy orientador, ¿verdad? Es muy orientador que después de un evento de estos, de la vida, pueda desencadenarse o hacerse visible los síntomas, ¿no? ¿A alguien más le pasó? Por ejemplo, a Marcelo, ¿tú tenés alguna historia? ¿Cuándo empezaron tus síntomas? No, mira, yo me encontré con lo que después fue el Parkinson, haciendo caminatas para favorecer el estado cardiológico, ¿verdad? O Que sea, tenías una concretamente, enfermedad cardíaca. claro, tengo hipertensión Ujú. y empecé a salir, a ir a mi trabajo o a volver de mi trabajo caminando. Y Hipoaeróbico. claro. Y estaba fenómeno, hasta que un buen día me di cuenta que caminaba con uno de los dos brazos arrollados, sin ningún motivo aparente, ¿verdad? Y bueno, eso llevó a consulta de médico y médico llevó a neurólogo y bueno, y ahí apareció el Parkinson famoso. El Parkinson famoso. Pero no hubo un evento así determinante que tú digas, fue esto, o me operaron de esto. ¿Tú fuiste operado del corazón? No, 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 no. no. ¿Algún otro ejemplo? Tito, por ejemplo, ¿cuándo empezaron tus síntomas? Héctor. ¿No está o no siente? No, estoy acá, perdón, que estaba con el micrófono apagado. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? Y podés determinar cuándo empezaron tus síntomas de Parkinson, los síntomas Sí, motores. justo lo estaba recordando con mi esposa que anda acá en la vuelta. Yo creo que hay un mix ahí entre la etapa que me estaba por jubilar. Ahí está, Venía la trabajando en una jubilación, empresa. otro evento traumático, la jubilación. Sí. Además, la última empresa que estaba, el grado de presión y de tensión era bastante grande. Y se venía la etapa jubilatoria. Y después, en mi objetivo estaba saber los orígenes de dónde venía mi abuelo, que fue un gallego que vino allá a principios de siglo. Hice el viaje a Galicia, encontré la casa donde había nacido, y eso fue un cúmulo de emociones también. Qué emoción, claro, claro. Aunque los parientes, si son parientes aquellos que encontré, querían que le iba a sacar la tierra y la casa, porque claro. se asustaron. Claro. Yo no sé, creo que eso fue como una especie de puntapié inicial. Cuando volví del viaje, ya tenía algún síntoma, y bueno, consulté al médico,
Y bueno, estoy en ese tratamiento de hace casi 10 años. Claro, claro. Ahora, yo Pero el quería ánimo no me preguntarle... afloja. No, está perfecto. Robert, ¿tú querías hacer ¿Alguien? una pregunta? Sí, Sí, sí. Yo hace pocos hola, meses que... Hola, ¿qué tal, doctora? ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias por estar. ¿No? Quiero hacer la consulta porque yo hace pocos meses que estoy con esto, con que me lo diagnosticaron, y cuando hablé con la doctora, me había olvidado que tuve hace unos 4 o 5 meses unos eventos de mucha lentitud al caminar. O sea, se me fue eso. Como no sabía todavía que tenía Parkinson, cuando me pasó eso, que me quedé muy lento para caminar, digo, yo tengo poca rigidez y esos eventos de demasiada lentitud que los olvidé. Me lo volví a recordar hace pocos días. Me pasaron 2 o 3 veces nada más. Y lo que más tengo ahora con la prolopa es el tema del habla y la deglución. Total, pero hoy hablando con la escucha de la doctora hoy de mañana, sé que el problema grave para los neurólogos es cuando la cuestión es la rigidez y la lentitud, más que el temblor. Entonces, pero me quedo, digo, ¿cuántos? Yo hace pocos meses, hace 5 o 6 meses estoy diagnosticado. Yo sé que cada caso es distinto. O sea, como a mí la prolopa me está resultando bastante bien, o sea, muy bien. Eso es O muy sea, importante. es aquello de decir, bueno, ¿cuánto puedo estar, cuánto tiempo puedo estar esperando que me vaya resultando bien solamente con la medicación, antes de que me vuelvan a pasar el tema de la lentitud y la rigidez? Bueno, Robert, esperemos que eso no pase, pero el punto es así. Yo sigo pensando que hay cosas clásicas y es como atribuir la enfermedad de Parkinson, que se expresa por rigidez y lentitud, con las formas peores, más graves de la enfermedad. Y las formas en que predomina el temblor con las formas más leves de la enfermedad. Yo pienso que eso tiene algo de cierto y algo no tan cierto, porque yo creo que lo que invalida al paciente es el síntoma principal. Hay pacientes con temblor que tienen un temblor muy invalidante. Lo que sí es cierto que se atribuye a la forma, y eso es lo que te dijo a ti la colega, se atribuye a la forma de rigidez y temblor con la forma que más se asocia a una evolución rápida de la enfermedad, que se asocia más a los problemas de deterioro cognitivo. El temblor tiende a mantenerse por más tiempo como temblor y a asociar menos problemas para la enfermedad. Pero de todas maneras, yo pienso que, como te dije recién, para mí el síntoma fundamental es el que invalida al paciente. Y todos los síntomas son importantes. No es que haya una forma mejor y otra forma peor. Son estadísticas. Yo creo que peor es lo que más invalida al paciente y lo que le quita autonomía. Pero sí, es cierto eso. Las formas donde predomina la rigidez y el temblor son las formas que normalmente se asocian a las formas más problemáticas de la enfermedad. ¿Cuánto va a demorar en seguir tu buena respuesta a la levodopa? Bueno, esperemos que mucho tiempo, y eso va a depender de varios factores. Primero, de cómo te dosifiquen la medicación. La levodopa hoy día sigue siendo el medicamento más potente que tenemos para tratar la enfermedad, y por eso hay que cuidarlo mucho, hay que dosificarlo muy bien. Si bien uno quiere que el paciente esté con síntomas leves o casi asintomático, no hay que excederse en las dosis. ¿Por qué? Porque sabemos que naturalmente, cuando el levodopa actúa en estos sectores del cerebro que hablábamos recién, a nivel gangliobasal, a nivel de la sustancia negra, va como creando una resistencia en los receptores donde actúa, porque la medicación que nosotros tomamos va a determinado lugar del cerebro, va a encajar en determinado lugar del cerebro, y eso a la larga, con el correr de los años, en algunos pacientes más, en otros menos, hace que esto se desgaste
y termina por dar un efecto que no queremos, o muy poco o demasiado. Por eso a veces, cuando pasan los años, las dosis de levodopa que nosotros tomamos o no nos hacen efecto o nos dura muy poco, o cuando la tomamos nos hace un efecto exagerado y nos dura minutos, pero eso hoy día se conoce y hay que empezar a evitarlo desde el principio del tratamiento. Normalmente se usa un término que es la luna de miel de la enfermedad con la levodopa, que normalmente es aproximadamente 5 años. Pero nosotros hemos visto pacientes con 10 años, 15, 20 que marchan muy bien, y otros pacientes que a los meses ya tienen efectos secundarios. Pero lo clásico son años en que la levodopa nos da su efecto normal, clásico, de mejoría de la enfermedad. O sea que esperemos que tenga mucho tiempo de estar bien como te veo ahora. Mucho Bueno, tiempo. ojalá y gracias. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo importante está acá a veces. No pensar en cómo me voy a sentir y si me voy a ir empeorando. No. Siempre pensar en positivo. Totalmente. Doctora, le quería hacer una pequeña pregunta, porque la verdad que ha sido muy importante lo de usted y muy beneficioso para nosotros. ¿Cómo estás? ¿Tú estás bien? Mucho gusto, Tilio soy. Sí, ¿cómo estás? Bien. Lo baso en el tema emocional. Yo en el 2002, con la crisis y el fallecimiento de mi madre, se ve que hice un CLIA ahí, y me di cuenta recién en el 2009. Yo había empezado a tener problemas con el sueño, de conciliar el sueño, y no me daba cuenta. Trabajaba mucho, era muy acelerado, y esos años con la crisis económica me mató en el 2002. Tuve unos problemas económicos grandes, y o sea, un factor de conseguí estrés. Trabajo para poder jubilarme. ¿Cómo? Un factor de estrés importante. Sí, para mí sí, porque yo iba mucho a Melo a ayudar a mi madre y a mi familia, dejaba todo solo, iba hasta 2 veces por semana, falleció mi madre y ahí me agarró la crisis económica del 2002 también, que me mató. Y yo recién en el 2009 empecé a tener la mano izquierda recogida, así como un puño, y no me daba cuenta cuando caminaba. Y en 2009 el médico de medicina general me vio y me dijo: tú tuviste un pequeño infarto y anda urgente al médico porque vos debes tener un Parkinson. Tenía la vista derecha fija, me dijo, detenida, el ojo derecho. Se dio cuenta por el ojo derecho que yo tenía Parkinson. Y ahí empecé con la Prolopa, con el Visceral, con todas esas cosas. Y ahora últimamente he tenido estoy temblando mucho y ando con problemas gástricos. Y estoy en el hospital militar haciéndome estudio en la parte gástrica. Ahora tengo una fibroendoscopia al colon el 3 de septiembre del mes que viene. Ando con problemas de estreñimiento, doctora, para movilizar. Bueno, y eso me inquieta. Claro. No, está muy bien la consulta. Nosotros sabemos que muchas gracias por su aporte. El estreñimiento está ligado a la enfermedad también, ¿no? El estreñimiento está ligado a todo esto también, tiene que hacer una buena dieta y como hablábamos recién, el ejercicio ayuda. Y yo quería hacerles mucha verdura y mucha fruta. Líquido. Y líquido. Sí, líquido también. Y líquido. Como mucho líquido. Ahí está. Yo quería hacerle alguna pregunta. ¿Alguno recuerda haber comenzado con trastorno del olfato antes de los síntomas motores? No. ¿A alguien le pasó? Yo lo perdí totalmente, doctora. Perdí el olfato totalmente a partir de hace 3 o 4 años. Lo venía perdiendo ya cuando empezó el Parkinson. Pero ahora tengo que hacer un esfuerzo para perder el olfato totalmente. Los olores tengo que hacer un esfuerzo. Ahí está. Agarro el vinagre para ver si no estos últimos tiempos para ver si no tenía el COVID. Olía el vinagre, olía el pan y todo eso, y por eso me doy cuenta que... Pero no era cuenta. Gracias a Dios soy negativo. Dejo lugar para otro compañero. Muchas gracias, muchas gracias. Claro. ¿Y alguien recuerda haber sido el síntoma que empezó la enfermedad? Yo estaba pensando, doctora, sí. Que ¿Quién habla? Ninguna Miriam. ¿Qué tal? Miriam. Un gusto que estés acá y que nos estés ayudando tanto. Pero hoy estamos todos preciosos, está divino todo el grupo. Ay, por favor, gracias. Yo estaba pensando que a mí puede ser que me hayan ido sucediendo cosas de angustias, de no entendimiento, de conversaciones largas y no entendimiento, y terminaba con un dolor de cabeza tremendo.
yo creo que ahí debe de haber empezado la enfermedad. Que puede ser. El factor estrés. Puede ser, sí, el factor de estrés. Sí, sí. ¿Tenés familiares con Parkinson? No. 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 Muy bien. ¿Y Ana María? ¿Por dónde anda Ana María? Yo por acá. Ana María, ¿cómo estás? Ahora me estaba dejando porque en mi caso lo hemos comentado, usted sabe que es genético, pero cuando preguntó cómo había empezado, yo empecé con dolores. Ahí está. Ahí está. Otra forma. Que no me faltaba reumatólogo, traumatólogo. Y la otra no me acuerdo. Y después también con estreñimiento. Y decía, no me queda más ólogo por consultar. Reumatólogo, traumatólogo, gastroenterólogo. Después fallece mi esposo. Yo creo que ese fue el detonante donde yo sí me puse mucho más nerviosa, más temblorosa. Y un reumatólogo me dijo, no, usted vaya a un neurólogo. Usted lo que tiene es Parkinson. Así muy lúcido, fue. muy lúcido. Ese es otro motivo por el cual a veces el diagnóstico no es que se demore, es que a veces es difícil. Digo, cuando uno va, como fuiste tú, Ana María, a consultar por dolores, eso implica que a veces el diagnóstico no se puede hacer en la primera consulta, ¿verdad? A veces implica un tiempo de observación y no es mala voluntad de nadie, es que es sí la enfermedad. A veces empieza por síntomas tan inespecíficos que hace que el inicio o del tratamiento se demore un poco, ¿no? Pero sí, ya vieron que tan diversa forma de inicio de la enfermedad hace que la enfermedad sea distinta en cada uno, que no haya dos pacientes exactamente iguales, ¿no? ¿Y tiene que verlo eso de la mirada? Que como que nos ven y como que descubren que tenemos Parkinson por la mirada. Digo, a veces hay algún trastorno de la visión, o sí, la mirada fija, hay algún trastorno específico de la visión que examinando la oculomotricidad, a veces, pero digo, normalmente no es una sola cosa, salvo que sea muy específica con que uno hacemos el diagnóstico, ¿no? Salvo que haya algo muy puntual, es difícil por una sola cosa poner el sello al paciente de algo, ¿no? Sino que, bueno, hay que estar seguro y ahí sí se pueden usar técnicas diagnósticas para descartar otras cosas, ¿no? Sí. Porque sin duda lo de la visión no es único del Parkinson, puede haber en otras cosas, ¿no? Más que la mirada, la famosa cara de póker. Claro, las atrofias multisistémicas, las enfermedades mucho más complejas que el Parkinson, hay trastornos de la mirada fija, rígida, donde la vista no se puede elevar, que sí, pero eso ya es una etapa avanzada y ya implica otro diagnóstico, ¿verdad? Alberto. Sí, yo estuve hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo de acordarte. no me costó mucho, porque en realidad yo tenía el problema de, sobre todo en la gimnasia, me sentí como que no podía responder, no me respondían las piernas. Entonces empecé toda una recorrida por los médicos y ninguno se daba cuenta que todo era como que tenía que ser yo el que hiciera el esfuerzo. Que tenía que tener más actividad. Y bueno, ahí tuve tanta actividad que al final tuve una caída, me quebré el brazo, me quebré el hombro, y eso me llevó a la quietud, ¿no? Y bueno, y ahí empecé a ir a la clínica de fisioterapia y el médico de ahí me dijo, pero vos tenés
Vos no fue la caída solamente. A vos te pasó que vos me parece que tenés Parkinson. Así nomás. Y bueno, entonces quedó. Después de eso fui a un neurólogo y bueno, y empecé a tomar primero Prolopa y después me la cambiaron a... Porque la Prolopa la tenés que tomar cada tantas horas, ¿no? Me cambiaron a Lisebran, que tomó 2 por día, que es una a las 11 de la mañana. Sí, de la forma más común. Y otra a las 7 de la tarde. Es Prolopa también. Claro. Pero fíjese lo interesante. Hemos hablado 4 o 5 personas y todas demuestran o nos aportan una manera distinta de empezar la enfermedad y de síntomas de la enfermedad. Entonces, Y yo cómo quería, la tomamos también, porque como claro, la toma claro. él, o sea... Yo quería que ustedes se dieran cuenta la diversidad de síntomas, cómo es una enfermedad multisintomática, que cada paciente tiene un síntoma predominante o 2, pero es para él y no para otro. Entonces, vieron la diversidad de síntomas que hace muy, muy compleja la enfermedad y uniformizar, ¿no? Y eso hace difícil a veces el diagnóstico, el seguimiento, de explicarle todo a nuestro médico, porque no podemos uniformizar, si bien hay síntomas comunes y clásicos, pero cada uno tiene su historia y cada uno, por lo que vimos acá, ha empezado su enfermedad de manera distinta. Y eso es importantísimo para saber cómo seguimos la evolución y el tratamiento. Esto de las caídas es un aporte muy importante e interesante, porque las caídas son otro aspecto de la enfermedad, que capaz que un día podemos hablar de las caídas, cómo surgen a lo largo de la enfermedad, cómo evitarlas, pero también cómo pueden ser el debut de una enfermedad, ¿verdad? Sí, a mí se me Entonces, la juntó, caída es otro aspecto. se me juntó un tema de ansiedad y Claro, un tema que me hizo acelerar el movimiento claro. y como que después Aceleraciones, que te iba para adelante. aceleración y no Aceleración. podía pararlo. No podía parar. Eso fue Exactamente. lo especial. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? A mí me pasó que mi esposo, por ejemplo, falleció en enero. Esa Semana Santa siguiente fue la primera Semana Santa que yo fui sola a misa. Y me había empezado a caer. Y recuerdo que fui a la iglesia de Punta Carretas, que era donde íbamos siempre con mi esposo, y fui allí porque de allí salía y tomaba el taxi en el shopping. Y me había caído. Y después ahí, el sábado de la Semana Santa, me caí y fue cuando me quebré los dientes. Y todo eso fue lo que le llevó también al reumatólogo, verme en ese estado, decirme, bueno, usted no venga más a reumatólogo y Pero bien, claro, vieron el otro aspecto importante de las caídas. Capaz, Ana María, que esto puede ser motivo de otra charla, las caídas, ¿no? Claro, como tú. Muy bien. Muy bien, pero los veo espléndidos a todos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos terminando? Los veo bárbaros a todos. No tenemos Parkinson. Lo que pasa que al pasar, al reunirnos periódicamente y empezar a vernos, yo creo que ellos están tomando confianza y por Somos eso familia. somos alegres. Nos vemos Somos alegres. familia. Ahí está, ya estamos integrados familiarmente. Siempre decimos que somos la familia de la Asociación de Parkinson. Siempre para nosotros es así. Y esa relación nos hace sentir mejores. Ayuda. Sí, ¿Alguna otra pregunta? A mí me otra pasó. pregunta? ¿Estamos terminando? Bueno, parece que no. A ver, Beatriz. Un agradecimiento. Un agradecimiento. Beatriz, el micrófono. Sí, ¿Cuándo ahora. te tenemos de nuevo?
Ah, sí. No, es una pregunta. Quería hacer algo que unía lo que decía Miriam, porque meses antes de que a mí me diagnosticaran el Parkinson, recuerdo que en algunas circunstancias, en 2 o 3 veces, unas amigas en un cumpleaños me dijeron, ¿vos te sentís bien? Sí, yo estoy bien. Y al poco tiempo estábamos en otro lugar, todos bien, contentos, y ellos me decían, ¿vos te sentís bien? Y entonces después creo que la gente lo visualizó antes, algo en el rostro mío, en la mirada, denotaba que yo no estaba bien. Y no, Pasó yo no así, lo Beatriz. percibía. Pasó Los que te así. observaban. Sí, Pasó los así demás porque a mí me estaban algo. comentaron. Los que te Pasó observaban. así. Es Bueno, lo No que era eso nada más. la cara de póker también. O sea, el la falta de mímica. queda poco expresivo. Poco Claro. expresivo. Entonces, No se parpadea. El parpadeo. igual. El Sí, yo no parpadeo. entendía por qué me preguntaban si estaba bien, si yo estaba bien. Bueno, no Algo estaba observaban. bien. Algo observaban. Muchas gracias, doctora. Bueno, me alegro si le fue útil. ¿Pasaron bien? Muy Bárbaro. Muy bien, doctor, cumplió Bueno, el objetivo. muchas gracias, doctora. Como Gracias. siempre, yo les pido que si hay algún tema en especial que quieran tratar, se pongan en contacto con Ana María y me lo hagan saber, porque a veces tenemos dudas o inquietudes diferentes a las que yo puedo tener. Digo, yo más o menos abro el tema para que ustedes puedan expresarse en este momento, ¿no? Pero si hay algún tema que les preocupe, que quieran saber, me lo hacen saber. Un tema importante que me parece que en algún momento podríamos hablar es acerca de las caídas, ¿no? Sí. Y ahora que tenemos este compañero que está hablando de la parte de ejercicio, me parece muy importante ese tema, porque es un tema en común con varias especialidades, y hoy no se habló de las caídas en la parte de ejercicio, y me parece que es un tema trascendente por la invalidez que puede provocar, ¿no? Ay, sí. Exactamente, es fundamental y también se lo pedí a las fisioterapeutas cómo levantarse cuando uno se cae. Así que es complementario, doctora. Bueno, hacemos eso entonces. Bueno, un besito para todos, que pasen muy bien.